Pero como lo saben, no hacen nada. Buenas tardes a todos y todas. En honor a la gente que vino repuntual, vamos a empezar. Les comento que hoy estamos haciendo una transmisión vía streaming. Ahí hay como una camarita que nos está filmando. Y esto sale a Rincón de los Sauces, que van a participar hoy. Bienvenido a Rincón de los Sauces. Junín de los Andes, que va a hacer una prueba piloto, los funcionarios a ver cómo funciona allá. Y Laboral, que lo tenemos cerca, pero por una cuestión de horario, venirse hasta acá en media hora se les dificulta. Entonces, están viendo también. Estos son los beneficios de la tecnología. En cualquier lugar, hasta lo pueden ver en el celular por si les toca en una próxima actividad. Ustedes cliquean un link que les damos y lo pueden ver en el celular. Maravilloso. Lo único que les voy a pedir para que se escuche bien es que hablemos de a uno. Si hay preguntas, el método de levantar la mano y hacer la pregunta para que no se acoplen las voces. Vamos a mejorar la tecnología, vamos a tener una cámara y un micrófono para esto, pero hoy tenemos esto y me parece que, bueno, lo tenemos que aprovechar igual. Así que dejo a expositor y expositora. Bueno, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de medidas cautelares. Vamos a empezar, como el público es amplio, vamos a hablar de todo un poco, ¿no? Primero vamos a definirla. Bueno, las medidas cautelares son aquellas que están destinadas a asegurar la eficacia de la sentencia, o sea, garantizar que la sentencia que dicte el juez pueda ser cumplida. ¿Sí? Bueno, acá damos un poco, se trata de una cautela preventiva que está destinada a asegurar la eficacia de la sentencia y impedir que se tornen ilusorios los derechos de la parte que solicitó la medida. ¿Sí? La finalidad es justamente garantizar el cumplimiento de la sentencia. ¿Qué pasa? Cuando se inicia un proceso, muchas veces demora mucho tiempo y si no tenemos garantizado eventualmente un bien o que es objeto de ese proceso, muchas veces la sentencia se puede tornar de imposible cumplimiento. Entonces, lo que garantiza es el cumplimiento de la sentencia. Bueno, acá lo que aclaramos es que siempre tiene que existir correspondencia entre el objeto del proceso y la medida que se solicita. Que muchas veces nos pasa que estamos despachando una cautelar y nos piden alguna medida que no tiene que ver justamente con garantizar esa sentencia. Acá, bueno, pusimos un par de ejemplos que, por ejemplo, en un juicio de prescripción adquisitiva del dominio o escrituración de un inmueble, si nos piden un embargo preventivo sobre el inmueble objeto, por más que sea el objeto del juicio, no estaría garantizando el cumplimiento de esa sentencia, sino que tendríamos que buscar, o sea, tendrían que peticionar una medida que sí lo garantice. ¿Sí? O en un cobro de pesos, la anotación de litis o una prohibición de innovar respecto de un bien tampoco tendría mucho sentido. Bueno, caracteres. ¿Cuáles? Las características principales de las medidas cautelares es que se dictan sin dar intervención a la otra parte, o sea, inaudita parte. El juez se basa en lo que dice la parte actora y en la documentación que acompaña, ¿no? Se evalúa todo lo que... Son provisionales, o sea que pueden ser modificadas, ya sea a pedido de la actora o de la demandada, en el caso de
de que quiera una sustitución, pero bueno, se pueden modificar. Y son accesorias, es decir, que siempre dependen de un proceso principal. Están ligadas, por más que se inicie la acción, la medida cautelar separada o antes de la existencia del proceso principal, siempre tiene que estar ligada a un principal. Por eso cuando se interpone antes del principal, se tiene un plazo para iniciar la demanda, si no la medida caduca. Sí, que sigo. Bueno, como comentó mi compañera, Perdón, antes de avanzar en los Sí. presupuestos, si no hay correspondencia entre la medida peticionada y el objeto de la sentencia, ¿se puede rechazar? ¿Se rechaza? se puede rechazar ¿Es Sí. por ese motivo? El juez también o no la vamos puede a decir adecuar el juez. facultades, tiene facultades para... O sea, partimos de la base, la mayor Hola, cantidad de Pedro. juicios que tenemos nosotros tienen un efecto declarativo. Te van a decir que en la sentencia, si se hace lugar, le van a reconocer que a determinado momento el actor tenía un derecho. La cautelar lo que significa, sí, no, sin ser muy genio, en realidad es cautela, es para ir de manera cautelosa. Es decir, que el actor tiene el temor de que una vez que llegue, que arriba la sentencia, que por definición va a demorar el tiempo, sea mucho o poco, el cumplimiento de esa sentencia se torna ilusorio, porque no obró con cautelante. Entonces, de ahí viene que en definitiva tienda a proteger el cumplimiento de esa sentencia. ¿Para qué le piden la verosimilitud del derecho? Porque necesita, o sea, el humo de buen derecho que le dicen es, hay un grado en las propias manifestaciones de que solicita la medida, hay un grado de verosimilitud, o sea, de acercamiento a la verdad, lo que peticiona, que justificaría cautelar ese derecho que está solicitando. Y no solo los derechos, sino también Claro, eso tiene que estar acompañado, como dijimos que era inaudita aparte, para poder convencer al juez de que hay verosimilitud en el derecho, lo tiene que acompañar con la documental que tenga. Y además con la expresión del agravio que le produciría sin de no hacerse lugar a la medida cautelar. Que ahí está relacionado con el siguiente presupuesto. ¿Estoy hablando algo? Los ejemplos de cuando Cuando se se presume presume que... el buen derecho. Los ejemplos que tiene el Código Retro es cuando está declarado rebelde el demandado, la inacción del demandado de la carga que le ponía contestar la demanda y comparecer al juicio y contestar la demanda, hace presumir al juez que en este caso hay cierta, una redundancia, que tiene algo de razón el actor. Entonces se autoriza ahí la cautelar. Después, cuando hay una confesión expresa o ficta del demandado, de alguno de los litigantes, o cuando o cuando ya hay una sentencia, digamos, pero que todavía no está firme. ¿Yo más alto? No Sí, puedo, estoy intentando de hace un montón de años. Hasta la silla, pero más que la silla no. O sea, mi mamá me mintió, básicamente. ¿Paso? Por favor. De medio. Y el otro presupuesto, me quieren exponer a esto que el otro presupuesto que tenemos es el peligro de la demora. ¿Ahí? ¿Dejó? El peligro en la demora. Son los dos elementos que hay que tener en cuenta para que se conceda una cautelar. Es la justificación de que si se demora la decisión, al momento en que se reconozca el derecho, ya hay un peligro cierto en que ese derecho se tome trunco. O sea, los dos son elementos que necesitan estar, y no es que no hay una compensación de uno con el otro. No es que a mayor verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora no tiene que justificarse. Ni que solamente se justifique una cautelar con el peligro en la demora. Hay veces que se dice que son inversamente proporcionales. Que a mayor peligro en la demora, se bajaría el estándar de verosimilitud del derecho, o que a mayor verosimilitud del derecho no sería necesario acreditar el peligro en la demora. Y eso se justifica también con las personas que son de reconocida solvencia. Por ejemplo, bueno, ahora lo vamos a ver, con
no sé, el Estado Nacional, las provincias, donde uno no lo puede embargar preventivamente, pero no porque el que peticiona la medida no tenga verosimilitud en el derecho, sino porque no está justificado que la demora en adoptar esta medida cautelar pueda traer aparejada la pérdida del derecho o sea, la pérdida de la posibilidad de hacer efectiva una sentencia. No sé si se entiende, pero si no se entiende, traten de no expresarlo. Se presume que el Estado siempre tiene dinero, ¿no? Claro, No, no es nuestro, pero bueno. bueno, pero de momento tiene un bono. Bueno. Contracautela. La contracautela no es un elemento de las medidas cautelares, por eso nosotros a veces lo vemos en los despachos, que ordenamos la medida cautelar, porque entendemos que están verificados el código de elementos, y le pedimos también que cumpla con la contracautela. ¿Qué significa la contracautela y por qué se prevé? Primero, por aplicación de como la medida se ordena en la única parte, sin ir a la parte contraria, por lo menos le estamos diciendo acá, que en virtud de esta contracautela tiene asegurado los eventuales daños y perjuicios que la medida le puede rogar si es que no tiene razón el que la peticionó. Por eso cubre esos eventuales daños y perjuicios y se funda en este principio de igualdad por haberse postergado la bilateralidad, que significa el contradictorio. Bueno, ¿cuáles son? Si me agarra un brote así de... Perdón, ahí en la contracautela, vos recién decías que en la verosimilitud y en el peligro de la demora no había una relación, digamos, mientras más verosimilitud, menos... pero con relación a la contracautela sí tiene relación. Ahí se está verificando, sí se evalúa al momento de cuantificarla o de elegir qué tipo de contracautela se va a requerir. Si hay una mayor verosimilitud, lo que baja es la potencialidad del daño causado al tercero, a la parte contraria. Entonces, al bajar el daño potencial, la caución, que es la que se solicita para responder por ese daño, va a bajar. Hay mayor, no sé, nosotros pensamos en los de tarjeta, los cobros sumarios, tarjeta. Casi siempre se van a resolver con la prueba documental, porque la parte contraria va a tener que acreditar el pago, bueno, o cualquier otra causal de extinción de esa obligación, pero principalmente sería el pago. Nosotros tenemos alta verosimilitud del derecho porque se basa en la prueba, el reclamo está basado en la prueba documental y como el pago se tiene que acreditar también de manera documental, está casi todo ahí. La caución nosotros no se la pedimos por dos circunstancias ahí, una por la verosimilitud y el otro es porque entra dentro de una de las excepciones a la contracautela. Son entes de reconocida solvencia, entre muchas comillas. Porque nos pasa lo mismo con las aseguradoras, que nosotros les reconocemos solvencia y que después aseguradora federal, solvencia pasó a otro lado. Entonces, bueno, acá el requisito de no exigir la contracautela es para la nación, por esta presunción de solvencia patrimonial. Nación, la provincia o una de sus reparticiones, la municipalidad o una persona que justifique ser reconocidamente abonada. Yo soy abonado. O sea, ser solvente. Y quien actúe con beneficio de litigar sin gastos. La salvedad para el caso de nación, bueno, en los entes públicos ya la dijimos. Y el caso del beneficio de litigar sin gastos tiene otra finalidad la concesión de la exención. Acá se reconoce que la posibilidad, digamos, la obligatoriedad de otorgar una caución le estaría privando a quien está litigando con un beneficio de litigar sin gastos de poder acceder a la cautela. Entonces, en definitiva, estaríamos afectando el principio de igualdad de todos los que están litigando. El que tiene plata, o el que tiene bienes, o el que tiene reconocida solvencia, no le irroga mayor perjuicio brindar una caución real, por ejemplo, pero el que no tiene bienes estaría limitado a acceder a ese instituto. Entonces, la única salvedad que nosotros le pedimos ahí, en el caso de los que actúan con beneficio de litigar sin gastos, es que ese estado de necesidad se encuentra acreditado. Quiere decir que esté concedido el beneficio. Con el beneficio provisorio no le alcanza. Bueno, acá en un acto de arrojo
y sin ahondar demasiado en realidad, lo que vemos es que hay una contracara entre la posibilidad, entre la reconocida solvencia del Estado que lo transforma en exento de brindar una contracautela, con la inembargabilidad que tienen en virtud del privilegio que le concede el 155. Si en la primera parte, no nos importa, porque dice el Estado provincial, la municipalidad y sus entidades descentralizadas pueden ser demandadas judicialmente de manera directa. Eso, a los fines de esta clase, no Sí, en realidad no es inembargabilidad, sino el privilegio que le otorga el artículo de poder presupuestarlo con tiempo. Claro, acá hay un tema. Yo les digo el artículo y después les digo lo que yo entiendo que va a ser supuestamente sujeto a crítica, pero aprovecho de esta situación. Pero si fuesen condenadas a pagar una suma de dinero, no se hará ejecución ni se trabará embargo alguno en sus bienes o rentas, debiendo en tal caso la legislatura, el Consejo Deliberante, la Comisión Municipal respectiva, en el periodo de sesiones ordinarias, inmediatamente posterior a la ejecutoria, arbitrar las formas de efectuar el pago, cesando el privilegio si así no lo hiciera. En la misma forma se procederá con los bienes pertenecientes a la empresa de servicios públicos. En primer caso, porque acá solamente nos estaría hablando del embargo que es para ejecutar una sentencia. Nosotros, ¿por qué se lo extendemos antes de tener una sentencia que queremos ejecutar? Primero, porque no habría peligro en la demora. O sea, ya no procedería si analizamos eso. Porque no procedería la medida cautelar contra ninguno de y después, como mayor... Siempre que sea por el cobro de sumas de dinero, ¿no? Porque hay cautelares que sí irían, por ejemplo, ayer hablábamos en el caso de CAL, si es una cuestión relacionada con el suministro de energía eléctrica, una cautelar para alguna cuestión relacionada con eso, sí sería factible de dictarse. Lo que no procedería sería un embargo preventivo. O sea, contenido patrimonial. Claro, sí, sí. En cuenta, nosotros hablamos de cautelares y lo que primero que se nos viene a la mente es un embargo. Como cautelar en realidad, como genérico, tenemos muchos institutos que son cautelares, como si lo entendemos, como una forma de anticiparnos a algo que tenemos que hacer en otro momento. ¿Qué sé yo? Yo no tengo el derecho reconocido, pero me anticipo y ya voy buscando trabar embargo sobre haberes, para poder garantizarme el cobro. Yo no sé, hay otras medidas que tienden, que como cautelares, por ejemplo, también serían las pruebas anticipadas. Porque cautelarmente yo supongo que el señor que ofrecí como testigo posiblemente tire la pata, entonces yo lo trato de traer antes, pero porque estoy previniéndome de eso. O un secuestro de una historia clínica. Es una medida de prueba, pero también es para cautelar, porque si lo hiciese en el tiempo que tengo para hacerlo procesalmente, posiblemente esté adulterado. En el caso del Estado acá, la previsión, además de la solvencia que tiene, es no afectar su normal funcionamiento. Porque todos estos organismos, o sea, por lo menos lo del Estado centralizado, tienen una previsión presupuestaria. Entonces, si por cada juicio uno le afecta, para la previsión presupuestaria, crean partidas, una de las cuales son las que se establecen para pagar los juicios. Pero no supuestamente esos bienes, los bienes que tienen el presupuesto están afectados para el cumplimiento de otros fines. Y no sé, dejémoslo ahí por las dudas antes de embarrar más. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, esto era lo que preguntó Nati, el tema de la contracautela, que en caso es inversamente proporcional con la verosimilitud del derecho. O sea, a medida que tenemos mayor verosimilitud, menor va a ser la exigencia de la contracautela. ¿Sí? Y bueno, y lo que es muy importante es que siempre debe efectivizarse antes de la traba de la medida. ¿Sí? Puede pasar que No pasó nunca. Jamás nos ha pasado. Bueno, pero que se libre un oficio de embargo sin que previamente se haya inscrito, por ejemplo, una contracautela respecto de un automotor. No se libró el oficio al registro, pero sí se libró el oficio de embargo. Bueno, estamos a tiempo, digamos. Hay que inscribir esa contracautela. ¿Sí? Pero bueno, la idea es que siempre sea con anterioridad a la traba de la medida. Bueno, los tipos de caución son 3.
La juratoria, que es el juramento que presta la parte, generalmente se acepta cuando se tiene mucha verosimilitud del derecho y cuando la parte es... No alcanza a estar exento de brindar caución, pero es casi. Claro, o sea, jura que va a responder por esos daños. Después la caución personal, que es cuando se añade la fianza de un tercero, ¿sí? Que generalmente en ese entrarían las pólizas de caución, que ahora son bastante comunes, y cuando se garantiza con otra persona, con un tercero, el cumplimiento de esa responsabilidad. Y la real, que es la que consiste en bienes, que bueno, puede ser dinero, muebles o inmuebles, y Lo que se hace en ese caso es definir qué tipo de bien es. Si es un bien que es dinero, se va a depositar, lo depositan en una cuenta judicial y queda indisponible hasta tanto se logre el levantamiento de la caución. Y si es un bien que sea registrable, se libra el oficio para que se anote en el registro respectivo. Al registro se nacional del inscribe capítulo como único. si fuese un embargo. Y cuando tomamos la del letrado, ¿en qué categoría? Depende cómo se O dice de dice. la parte. Juratoria. Sí, podemos decir juratoria. Parte, otra. Y también, digamos, y también se puede tomar la fianza La personal como una fianza personal de un tercero. Hay otras jurisdicciones donde cada juzgado tiene un libro en donde se anotan las fianzas personales y hasta está regulado por el Colegio de Abogados hasta cuánto puede responder por cada fianza personal, cada abogado. Entonces, yo en su momento se reconocía 10.000 pesos por abogado. Entonces tenía un embargo que tenía que dar una caución, una fianza personal por 120.000 pesos, juntabas 12 abogados, los llevabas y hacían. En un libro de actas tenían mini actitas y se iban llenando, y esa era la fianza. Pero el abogado tenga poder. No hace falta, porque ahí se podía, en ese caso, por ejemplo, uno puede siempre afianzar, puede afianzarlo personalmente, afianzar la obligación de otro, digamos. Sigue siendo una obligación accesoria. Bueno, esto más o menos lo dijimos, de que pueden ser solicitadas antes o después de deducida la demanda, pero bueno, siempre que caducan, o sea que si se inicia antes de la demanda, tiene un plazo una vez acabada la medida para presentar la demanda, si no, caduca, y después, bueno, las medidas cautelares, las inhibiciones y embargos se extinguen a los 5 años de la fecha de anotación, salvo que se prescriban antes, que muchas veces nos pasa que vienen a pedir la restricción, ¿sí? Eso se ordena por oficio, la restricción de la medida, siempre que no esté vencida, tiene que ser antes del vencimiento. Claro, no es que no se puede inscribir nuevamente si está vencida. Lo que pasa es que acá hay un tema que después va a venir en otra filmina, que es la prioridad que tiene el primer embargante. Como regla, como dijimos que eran las medidas cautelares son accesorias a un proceso principal, ante la posibilidad que da el código de interponerlas con carácter previo a una demanda, ahí el código le dice, bueno, yo te dejo interponerla con carácter previo, pero te doy 10 días para que inicie el principal. O sea, esto va a tener vida propia por 10 días, desde que esté trabada. Después tenés que iniciar la demanda y el procedimiento es que caiga la medida cautelar de pleno derecho. En el caso de ya está iniciada la demanda, se piden medidas cautelares, cuando se anotan en los registros de la propiedad tienen una vigencia de 5 años. Pasados los 5 años caducan. No es que no se pueda reinscribir pasados esos 5 años, sino que ahí va a tener una nueva prioridad con la segunda inscripción. En cambio, en el caso que se pida la reinscripción de la medida antes de que venza el plazo de 5 años, la prioridad que le va a quedar es la del primer embargo, de la primera medida cautelar que se haya anotado. Para los automotores, el plazo de caducidad se extiende a 3 años en el embargo y se mantiene en 5 para la inhibición. Tengan en cuenta que el embargo e inhibición en todos estos bienes que son registrables se anotan en el registro respectivo. En los casos de medidas cautelares iniciadas previo a la demanda principal, es el caso de 10 días. ¿Se controla de oficio? ¿Cómo opera? Cae el pleno derecho, supuestamente. Sí. No sé si se controla de oficio, ahí depende de la actividad nuestra. Pero el CC, o sea, la caducidad es de pleno derecho. No viene de una decisión.
Igual que pasa con la lectura de... Va a venir la parte, porque si requiere una inscripción, si requiere una inscripción, la afectada. Pero vos trabás la medida y notificás. O sea, El el mismo contrario, accionante va a está decir, notificado. No, mismo accionado, el demandado, claro. Accionado va a pedir el tratamiento cuando se inició la causa principal. si no, no. Obviamente el accionante no. porque no- Hay un tema, el accionante que no inició no va a venir a decir nada. Va a tratar de mantenerlo y va a tratar de subsanar ese error presentando la demanda que sea después y eventualmente solicitará una nueva medida cautelar si entiende que corre riesgo su cautelar. El que se presenta como demandado, el que la sufra la cautelar, tiene un tema. Si se notifica con la misma traba de la medida, que puede pasar si uno va, no sé, le embarga bienes muebles y están en su casa, no sé, estoy hablando de un ejemplo. Ya se notifica de la medida, el mismo, ahí ya puede calcular la cantidad de días, porque va a saber que es un embargo preventivo, un embargo como anticipado a la demanda, va a esperar y puede plantear que la caducidad de esa medida y no se va a sustanciar porque la caducidad operó en pleno derecho. En el caso de la caducidad para las inscripciones registrales, lo que importa es para hacer una lectura, no sé si se puede decir como literal. Uno puede pedir un informe de dominio y sugiere que está anotado ahí una medida cautelar, por ejemplo, en el registro. Pero si esa medida cautelar tiene más de 5 años, en el caso de los inmuebles, uno puede hacer como si no existiese. No hace falta que haya una declaración del juez que lo ordenó para que se cancele esa anotación registral. A eso Sí, va en general el registro pone la fecha en que vence. Bueno. Acá está el tema de las facultades del juez para readecuar las medidas. Bueno, en 204 dice, el juez para evitar perjuicios o gravamen innecesarios al titular de los bienes podrá disponer una medida precautoria distinta de la solicitada o limitarla teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intentare proteger. ¿Sí? Esto le da facultades al juez de readecuar las medidas. No sé acá qué piensa la mayoría de los jueces, pero bueno, es algo que está discutido, hasta dónde el juez se entromete en la medida solicitada, ¿no? Hay posturas que consideran que sí, que el juez tiene todas las facultades para modificar las medidas si cree que la que peticiona no es la adecuada, y otros que consideran que no, que solamente cuando la medida resulta manifiestamente exorbitante o inapropiada, el juez puede intervenir y modificarla. ¿Sí? Eso para que tengan en cuenta. ¿Sí? Sobre todo. No importa. Bueno, el juez competente es el que va a intervenir en el proceso principal, ¿sí? Cuando los jueces no son competentes y cuando la situación requiere el dictado de la medida urgente, si es algo muy urgente, están habilitados para dictarla, pese a no ser competentes, pero bueno, una vez dictada la medida, tienen que remitir la causa al juez competente, ¿sí? No prorroga la competencia el dictado de la medida cautelar. Y tampoco implica un prejuzgamiento. Bueno, recursos. Las providencias que hacen lugar a las medidas cautelares, o sea, que la admite, es apelable con efecto devolutivo. ¿Esto qué quiere decir? Que la medida se efectiviza hasta tanto resuelva la Cámara. O sea, el embargo o lo que sea se traba hasta que resuelve la alzada. Cuando la medida es denegada, la apelación es con efecto suspensivo, pero bueno, no afecta, no pasa nada, pero si no, se forma incidente y se manda el incidente o el principal, dependiendo de lo que se considere más adecuado. Y bueno, esto es importante que muchas veces no se cumple la notificación dentro del tercer día al afectado de la medida, pero bueno, está prevista que la notificación tiene que ser personalmente o por cédula, para que tome conocimiento del embargo o de la medida que se le decretó en su contra. Si es que no tomó conocimiento con la misma ejecución. Claro, bueno, en el caso del embargo
Y después algo que sí nos toca a nosotros es la previsión de que sean las actuaciones reservadas. ¿Cuál es la finalidad que esté reservado? Es la misma finalidad que sean decretadas y no la parte. Hay un entendimiento que si nosotros le avisamos antes a la parte contraria, a la que va a tener que sufrir la medida, entre comillas, antes de que se efectivice, pueda resultar infructuosa la medida. No pueda cumplir su finalidad. Entonces, nosotros tenemos que reservarla y en el caso va a tener como efecto hacer la reserva en el sistema para que no pueda hacerse, para que no se pueda ver. ¿Preguntas? Venga. En la explicación de las medidas cautelares hay medidas que se llaman innovativas, Sí, que son las medidas que se piden para modificar una situación de hecho y esas sí se sustancian. sí, lo tenemos más adelante. Hablamos de hecho Preguntas hasta acá. hasta acá. No, De lo que hablamos hasta acá. Ahora vamos a hablar y no se iba a decir, perdón, del beneficio de los 90 días de criterio de la Cámara, que era el beneficio de días en gasto profesional. Sí. Más adelante tampoco. No es más adelante, No, no, pero... adelante, Esa era la eso, prioridad. sí, eso lo vi que es. En la Cámara tiene un criterio de que cuando una persona tramita un beneficio de liquidación y gastos, como en la primera providencia se lo otorga el provisional, y generalmente al pedido de la cautela no tiene el definitivo, que es el que recibiría la contracautela, la Cámara tiene un criterio que por lo menos yo lo aplico, no sé, yo también, quisiera también, que se le da la medida cautelar por el espacio de 90 días, periodo dentro del cual tiene que obtener a su favor el beneficio de liquidación y gastos. ¿Cierto? Si en ese plazo no lo termina, se levanta la cautelar como si fuera un efecto del cambio. ¿Y eso es de oficio? Claro, se hace así para evitar pedir una cautelar real. No, está relacionado con la caución. Eventualmente, si a los 90 días no lo tiene o lo tiene de manera desfavorable, tendrá que brindar la caución porque si no le cae la Claro, se va cautelar. para cautelar, salvo que venga y preste la cautelar adecuada a la cautelar de que se trata. Preguntar por el monto de la contracautela. ¿Cómo lo van? ¿Cuál es el monto de la contracautela? No está previsto el monto de la contracautela. En teoría está tienen que poder satisfacer los eventuales perjuicios que la cautela le provee al quien lo sufre. ¿Cuál es el Se criterio? estima de acuerdo a. Y por ahí hay que dar un porcentaje, pero es difícil prever los daños y perjuicios que la medida sin derecho puede causar a posterior. Entonces, más o menos hacemos y a veces ha sido 50%, más o menos. Más o menos un 50%. Claro. Pero bueno, se evalúan los daños que pueda provocar la medida. Claro, incumben muchos factores. Incumbe en qué momento del juicio. Si no en qué tenemos estado del monto juicio del está. juicio, ¿cómo aceptan? Ahí sí, por ejemplo, cuando tenés un monto se estira en un 50%. Se suele poner un 50%. Se valora también qué tipo de caución se está poniendo y la posibilidad o no real de lo que uno imagina desde acá, ¿no? Porque tampoco a que se pide un informe de dominio a ver si posiblemente pueda tener un bien para caucionarlo de manera real. La estimación es, a ojo, se suele hacer el 50% y también depende mucho en qué etapa del juicio se está solicitando. Porque hay veces donde ya hay una actividad probatoria que si bien no se valora, pero que está. Digamos, no es que el juez va a decir, bueno, en base a la pericia que le está saliendo bien al actor, le voy a dar una caución, menor caución. Pero sí va viendo que ya el juicio está pronto a terminarse también. O sea, no es la etapa inicial de la demanda. Entonces ahí posiblemente la caución pueda bajar. Convengamos que también el demandado tiene el derecho A su, a la sustitución si ve que esa medida es y perjudicial. además también tiene el derecho a pedir que se mejore la contracautela. Claro, sí, la notificación también es importante, a eso piden, a que el deudor pueda venir y decir. Bueno, ahora vamos a hablar de las medidas en particular. Tengo una pregunta de Junín, que a ver si ya que están tres juezas, por ahí podemos tener respuesta. La consulta es si se tuvo oportunidad en este fuero de analizar y dictar alguna medida anticautelar. Lo escuché a un doctrinario, nada más, nunca la dije. Beirano.
dice acá de Sí, claro, dice que sí, que ellos tuvieron un caso, lo comparten, ¿no? Tuvieron un caso, pero que al final terminó abstracto. Pero bueno, quería saber si habían tenido alguna oportunidad. Lo que preguntan, para que tenga contexto, es una ¿Vos qué podés? veterinaria que grita, que dice que la persona que puede considerarse que va a ser objeto de una medida cautelar, pedirle antes de la vida, antes, que después lo libere de la cautelar. Es lo que, no sé si algún estudio, alguno, en la facultad, lo que se ve como una ejecución de decisión, que uno la pide antes, porque está pensando que tal vez es más o menos el mismo criterio. Cuando una persona piensa que no va a embargar, por ejemplo, le pide antes al juez que no le responda la medida con la responsabilidad. Eso no está previsto en la ley procesal. Yo, como le digo a Lorena, lo escuché en una charla, que es una idea que salió de un trabajo que publicó Peirano. Yo no la vi nunca me tocó. ¿Y cómo se encuadraría si no está previsto en la ley? Así. Con la medida que se va a ordenar el genérica, claro, tampoco hay un nombre escrito aquí. Tampoco hay un nombre en concreto, pero digamos, se causa con el fundamento del perjuicio que le causaría ser embargado. Yo nunca lo vi en una televisión. Gracias. ¿Y se sabe por qué terminó abstracto? No, si querés te lo veo. Claro. Pero iniciaron la acción y nadie lo pagó. Acá tengo la definición. Tutela anticautelar. Dice, es una autosatisfactiva con orientación definida que puede promover el posible destinatario de una cautelar abusiva, por resultarle particularmente perjudicial para el giro de sus negocios, sea en razón de una medida cautelar precisa, sea porque la cautelar en cuestión compromete la libre disposición de ciertos bienes y ser fácil e idóneamente reemplazable por otra precautoria. Apunta a prevenir un abuso cautelar probable, anticipar no sea su consumación. Vuelvo a reiterarles, por favor, que de a uno, así escuchan. Yo estoy así en directo también por acá, por eso les voy contando. Vamos, salvame si empezamos de la palabra. El embargo preventivo constituye la medida cautelar en virtud de la cual se afectan y movilizan uno o varios inmuebles, varios bienes, perdón, de quien es o ha de ser demandado en un proceso de conocimiento o en un proceso de ejecución a fin de asegurar la eficacia práctica de la sentencia que se dicta. Básicamente, ¿esto qué significa? Que uno no desapodera, no hay desapoderamiento de parte de que es titular de sus bienes, sino que se los utiliza para que queden inmovilizados, en teoría inmovilizados y afectados al posible cumplimiento de la sentencia en caso de ser favorable. Hay que tener en cuenta acá que nosotros estamos usando unos términos acá embargo, después lo vamos a ver con el secuestro, que también los vemos en la etapa de ejecución, pero ahí tienen otra finalidad. Acá la finalidad es cautelar, es asegurar que la eventual sentencia que me dé la razón se pueda cumplir. La prioridad del primer embargante, como dijimos hace un ratito, es, bueno, los que estudiaron la abogacía le dicen, no sé, el mal llamado privilegio del primer embargante. En realidad una cuestión de una aplicación del que está primero en el tiempo, se mejora en el derecho. Entonces, si traba un embargo y ese embargo luego después se tiene que ejecutar, esa persona que primero trabó el embargo va a tener la posibilidad de cobrarse primero del producido de esa cosa. Y también, no sé, los de haberes también lo hemos todo el tiempo. Cuando nos contesta dice, no podemos, y tomamos razón de la medida, pero Juancito le debe como 4 personas más. Así que cuando cumplamos primero con los embargos anteriores, ahí te vamos a poder descontar para tu embargo. ¿Cuándo se ve la prioridad del primer embargante? En el caso del concurso, porque ahí se iguala a todos los acreedores, hay un principio que es para igualarlos, en definitiva, y en los casos de que haya un acreedor con un crédito privilegiado que tenga como asiento el bien. Y los privilegios generales también. Bueno, después, como para acotar respecto a esto, la inscripción, la toma de razón de la medida de embargo puede ser, o sea, cómo se perfecciona o se instrumenta la medida por mandamiento al domicilio del deudor, donde se le embargan los bienes, si es un automotor o un inmueble, por oficio a los registros
respectivos. Y después, una cuestión no menor es el tema de las notas de embargo. Cuando se decreta embargo, Y los saberes Al empleador. bueno, oficio al empleador, oficio a los bancos, pero el No en el tema caso de de- los haberes, pero o sea, los oficios que nosotros mandamos a los bancos siempre le ponemos una salvedad que no sea sobre los haberes, sino que sea sobre otro fondo. ¿Cuál es cuál es el fundamento de esa distinción? Es que en realidad el embargo sobre haberes está limitado cuantitativamente. Y el único que tiene la posibilidad de controlar en cuánto se limita el monto es el que tiene la obligación de depositarlo, no el banco. El banco puede saber el origen de los fondos, pero no sabe si eso es mucho o poco, una parte, no importa. No la tiene cuando no son haberes y ahí se podría embargar la totalidad de una cuenta, por ejemplo. Bueno, la nota de embargo, vuelvo, retomo. Esos son los embargos de los cuales tomamos razón nosotros en los expedientes y tenemos que tener cuidado justamente de dejarnos todos los avisos posibles. Más adelante explicamos lo que se hace en el sistema, pero bueno, en el expediente hay que dejar la nota, señalar las hojas, generalmente en el frente le indicamos con rojo y números grandes para evitar liberar fondos, porque bueno, somos responsables del caso de liberar fondos que no deberíamos haber liberado, estaríamos incumpliendo una orden judicial, ¿sí? No cumplir con esa medida. Claro, en ese caso nosotros actuamos como si fuese un registro. Nosotros sobre lo que predicamos es el expediente. El registro de la propiedad va y anotaría un embargo sobre la matrícula de ese inmueble, verificando que sea de titularidad. Nosotros también hacemos más o menos lo mismo. Nos manda otro juez, nos dice, por favor, tomen razón del embargo que decreté en este expediente. Que el embargo, o sea, voy a trabajar lo que tenga a percibir Juan Pérez. Lo primero que hacemos, vemos si Juan Pérez está ahí, si va a tener algo para percibir o no. Ahí haríamos lo mismo que hace el registro, verificar si la titularidad registral de la persona que vamos a embargar. Y ahí tomamos razón de en qué juzgado se ordenó y físicamente, además de hacerlo en una providencia, que tomamos razón del oficio recibido de la medida cautelar, le ponemos la carátula bien grande para que no lo vean, porque a partir de ahí también tiene una prioridad como primer embargante. Todos los fondos que hayan sido otorgados antes, por ejemplo, no le alcanzaría el embargo. Todos los que se vayan a otorgar después, sí, y hay que verlo. Puede ser caro, básicamente. Acá hay una pregunta, ¿dónde te pasa? ¿Qué alcance se le da a la prioridad del primer embargante? ¿Solo el monto inscrito o hasta la totalidad de los intereses devengados, si fuera el mayor? Siempre por el monto. Por el monto, nosotros cuando ordenamos medidas cautelares las ordenamos por un monto que prevemos por capital y más intereses. Hay un tema acá también que asegura la posibilidad de defenderse de una cautelar que también brinda la posibilidad de sustituir la cautela. Tiene que saber qué me están embargando. El embargo nosotros cuando lo ordenamos ponemos por capital, ponemos un monto y lo que se estima como costas, intereses, lo ponemos en otro monto, pero lo especificamos. Y en el total, en el total. Claro, hay un total. Si es 100.000 más 20.000. Ponemos 120.000. 120.000. Claro, entonces nosotros tenemos 200.000 pesos para disponer de ese expediente, pero tiene un embargo de 120.000 pesos antes, hay 120.000 que no podemos tocar. Pero no vamos a hacer el cálculo, una actualización de esos intereses que corresponderían, por ejemplo, para afectar los 80.000 restantes. La prioridad del segundo embargante sería por el exceso de ese presupuesto provisorio más el capital o por lo que quedó dentro de lo que se presupuestó. Por ejemplo, eran 100.000 más 20.000. Cancelamos todo el juicio, quedan 10.000 pesos, ahí entra el segundo embargante. Eso sería como ejemplo si yo estoy Como un ejecutando un remanente de una Remanente ejecución de un auto. No No sé. se lo devolvemos a la Embargué, propiedad. secuestré un automóvil, llego al momento del remate, yo lo embargué por un monto. También yo tengo una deuda que estoy tratando de garantizar. Esa deuda era de 100.000. Lo remato y era un auto lindo, le saqué 120.000. No es que me quedo con los 20.000. Esos 20.000 van a estar afectados o se devuelven al titular del auto o se van a afectar a los embargos sucesivos. ¿Es eso? Esa era la duda.
Sí, él dice, ejemplo, se anota el embargo por 100 de capital y 50 estimados para intereses y vistas. Sí. Luego los intereses superan ese monto. No, o sea, nosotros y no es el tema Sobre el excedente, ¿tiene prioridad el primer embargante? Es insuficiente el embargo. ¿O insuficiente el Fue embargo? insuficiente, ahí va, vuelve a la cosa. Bien. Por eso es que el embargante, cuando nosotros ponemos un monto presupuestado, si el embargante considera que es bajo, tiene la posibilidad de que supere. No, lo que entra con posterioridad a eso sería un nuevo embargo que tendría que sujetarse al orden de embargo que tiene el expediente. O sea, uno hace el presupuesto. Pasa con los de tarjeta naranja. No sé, yo me imagino lo de cobro sumario porque es más fácil. Hacen un embargo preventivo. Tienen una deuda y estiman un porcentaje por costas e intereses. La deuda de capital más interés. Después, cuando va a entrar en el embargo, como por ahí lo que se logra debitar de una cuenta sueldo es ínfimo, posiblemente para cuando se termine de cumplimentar la medida ordenada, ya el monto que se adeude sea mayor. Entonces van a tener que solicitar un nuevo embargo. No es necesario tampoco que se esté agotado el primer embargo para ordenar uno nuevo, porque la idea es que para el acreedor la idea es cobrar. Y también es ganarle a otros eventuales acreedores de poder meterse a descontar de ese bien que es escaso, digamos. Por eso hubo un cambio a la cuestión de, no sé si, bueno, por lo menos estamos acá, que antes se estilaba el famoso ampliatorio, y eso generaba que si había un segundo embargante antes, cuando uno ampliaba el primero, seguía quedando la tora. Entonces, desde ahora, está prohibido la palabra ampliatorio y en carácter de nuevo embargo, un segundo embargo. O sea, yo tengo uno. Si quiero más, te lo voy a dar como un segundo embargo, no como un ampliatorio del primero. Así respetamos todo el orden de los acreedores. Gracias, Marcelo. Vale. No, se quedó contestado, no quedé. Perfecto. Marce, ahí está el certificado también. Bueno, el secuestro. El secuestro es una medida mediante la cual se la desapodera a la persona del bien, digamos, a diferencia del embargo, que muchas veces queda en poder del embargado, ahora el bien se le quita de su poder y tampoco es que pasa a ser propiedad del embargante, sino que se le entrega a un depositario judicial que tiene que cumplir con determinados requisitos y va a cuidar de ese bien hasta tanto se dicte la sentencia, ¿no? Bueno, es sobre cosas ciertas o determinadas. El secuestro siempre tiene que ser una cosa determinada. Los bienes secuestrados, bueno, no pueden ser utilizados por el deudor y si el objeto del litigio no es la cosa cuyo secuestro se pretende, no corresponde hacer lugar a la medida. O sea, no es que secuestramos bienes por secuestrar, sino que se secuestran solamente los bienes que son objeto de litigio por una cuestión de seguridad para preservar ese bien hasta tanto se dicte la sentencia. Pero no se ordena el secuestro sobre bienes que no tienen relación con la causa. Esto siempre hablando en el ámbito como cautelar, ¿no? Claro, No. a veces pueden ser extorsivos, porque por ahí en un cobro de pesos, la posibilidad está de que les paguen un vehículo y tienen el secuestro, y medio de eso es extorsivo para ver si le paga o no sé. En realidad la idea es cobrar el juicio. Claro, no. ¿El producido de ese auto o no? En este caso, El secuestro se ordenará en la etapa de ejecución. Claro, pero en ese caso procede también el secuestro con la etapa de ejecución porque uno quiere cobrarse de eso. claro, por eso Un la secuestro- medida cautelar. En la etapa preventiva sería, por ejemplo, uno podría pedir el secuestro si yo demando que me entreguen determinada cosa. Ese es mi objeto del juicio. Automotor. Yo quiero que me cumplan, no sé, la entrega de 50, no sé, bueno, una cosa cierta, usar el libro, o el auto mismo. Yo voy y lo secuestro, pero ese es mi objeto del pleito. Porque digo, si espero hasta la sentencia, capaz que lo que a mí me tiene que entregar va a estar destruido. No va a servir. Distinto al caso del secuestro que uno hace para desapoderar y para cumplir la máxima de que el patrimonio del deudor es la prenda de la que uno se puede servir para cobrarse de manera compulsiva. Pero bueno, este es en el caso de la cautelar, ¿no? Bueno, la inhibición general de bienes. Esta
medida siempre está sujeta a que no se conozcan bienes del deudor o que los bienes que existan no sean suficientes. Nosotros la dictamos cuando, con la sola manifestación de la parte de que desconoce bienes, se le hace lugar a la medida. Para acreditar que son insuficientes, se puede hacer una pequeña información sumaria y bueno, ahí se decretaría también la inhibición. Sí. Eso va con la sola manifestación de las partes también. Te dicen, yo hay un embargo de trabajo suficiente y no conozco más bienes. Bueno, la toma, sí. Bueno. ¿Cuál es la finalidad de la inhibición? En realidad, ¿por qué decimos que no la tomamos cuando hay bienes ciertos o cuando son insuficientes? Porque el objetivo que tiene la inhibición general es impedir que el demandado tenga el bien que tenga, se desapodere del mismo. Esa es una anotación personal, porque no la podemos anotar realmente porque no sabemos cuál es el inmueble, o no sabemos si tiene otro, no sabemos cuál es el inmueble. Entonces, lo que le decimos ahí, usted puede seguir adquiriendo si quiere, Pero no puede pero no va a poder desapoderarse. Eso solo rige para bienes registrados. Sí. Porque es una anotación personal. No, el registro de la propiedad tiene, en principio, todo se registra en base a los inmuebles. El registro de la propiedad automotor, todo se registra en base al automotor. Pero conservan, de manera histórica, una anotación personal, en donde ya no se predica respecto a la cosa, sino respecto a las personas. Entonces, en la anotación personal va a decir, Juan Pérez tiene una inhibición. Juan Pérez capaz que nunca tuvo un inmueble en su vida. O sea, no tendría razón de estar en el registro de la propiedad inmueble, pero si lo llega a tener, no se va a poder desapoderar del mismo. También se ha anotado ante el Banco Central la inhibición general. Y eso me llamó la atención, fue hace poquito. Sí, lo estudiamos que se anotó ante el Banco Central. Y el doctor tomó razón. Y tomó razón. Claro, lo que hace el banco, además, para que ya lo saben todos, pero yo lo digo para pasar tiempo. Lo que hace es, ¿cómo se llama? Es circularizar la información. Ese es el problema. El Banco Central no tiene cuentas de particulares. Lo que tiene es una forma de acceder a todas las entidades financieras. Entonces, la practicidad de la noticia del Banco Central es que el Banco Central después lo van a circular a todas las entidades, entonces todos pueden tomar razón de la medida. Eso se pone cargo de la cuenta. Sí. La inhibición, porque tiene el Banco Central administra una base pública de datos Ya no financieros. tendría que brindarla, en realidad. Bueno, la inhibición no acuerda ninguna prioridad ni preferencia, o sea, no tiene razón de ser si se inscribe primero o después. Y bueno, cuando el deudor presenta bienes, de embargo, se levanta, ¿sí? Siempre que los bienes sean suficientes. Y se extingue a los 5 años del pleno derecho. Bueno, la intervención judicial. Esta medida es mediante la cual el juez designa a un tercero ajeno al proceso, en calidad de auxiliar, y interfiere en la actividad económica de una sociedad o de una persona física para asegurar en general se ordena para la traba de un embargo para asegurar el cobro de esas sumas como cautelar, ¿no? Interviene en la caja, por ejemplo, de un negocio, se ordena un interventor, se designa, si hay en el sistema de sorteo, se le designa por sorteo, si no lo puede proponer la parte, y esa persona se le da con un mandamiento de posesión, se lo pone en posesión del cargo y lo que hace es recaudar de los ingresos que tenga esa empresa o esa persona física un porcentaje que lo establece el juez, que va entre el 10 y el 50% de los ingresos brutos del negocio. Bueno, la persona tiene que tener conocimientos, ¿no? Para desempeñarse del cargo y tiene que ser ajena al negocio. No, nunca puede formar parte. Bueno, hay 3 tipos de interventor. Nosotros el que más vemos es el interventor recaudador, que es este del que hablábamos. Después existe la figura del administrador judicial, que está prevista en la ley de sociedades y es para el caso de reemplazo de las autoridades designadas para dirigir una sociedad. Pero bueno, es una medida excepcional. El recaudador, que bueno, no tiene injerencia en la administración,
¿sí? Es una forma de ejecución del embargo, está sujeto a los requisitos del embargo, y el juez determina el monto de la recaudación, que bueno, nunca puede exceder el 50% de los ingresos brutos, ¿sí? Es entre el 10 y el 50%. Y el interventor informante, que es una especie de deudor que fiscaliza e informa acerca del estado de la sociedad o negocio. Ahí tienen que tener en cuenta cuál es la finalidad del objeto que están tratando de cautelar. Si hay un problema entre socios, no sé, porque consideran que el que está administrando mal, posiblemente vayan a suscitar que se designe un interventor. Si hay un problema de caja, que quieren prevenir de fondos y entienden que es el único flujo de dinero que se maneja ahí, van a poner a alguien un interventor de caja. Y si hay un problema de una administración que es sospechosa, como una medida anterior a la de designador de un administrador, van a poner un veedor. Ahí depende de la finalidad del juicio que quieren cautelar. Bueno, la procedencia se fija por criterio restrictivo, es decir, que se analiza bien antes de dictarla, que sea una medida tendiente a cautelar. La providencia le dice lo que tiene que cumplir el interventor, el administrador o el veedor que se designe. La contracautela también se fija, bueno, teniendo en cuenta esto, la clase de intervención. Y, bueno, los gastos, dice, serán autorizados por el juez previo traslado a las partes. El nombramiento de auxiliares requiere siempre autorización previa del juzgado. ¿Por qué? Porque no va más gastos la designación de un auxiliar, entonces el juzgado lo tiene que autorizar el juez. Y el interventor recibe un horario una vez que finaliza su labor, ¿sí? Tiene que ir, va rindiendo cuentas, y una vez que se aprueba en definitiva toda la rendición de cuentas, se le regulan los honorarios. Puede cobrar honorarios provisionales. Dale. No. Bueno, la anotación de litis es una medida que tiende a dar publicidad ante terceros de aquellos juicios en los que en definitiva pueda de hacerse lugar a la pretensión pueda derivar en un cambio en la anotación en el asiento registral. Entonces, ¿en qué juicio nosotros disponemos la anotación de litis? Además, porque prevé el mismo Código Civil, en los juicios de prescripción adquisitiva, en los juicios de escrituración. Solamente procede en ese caso. La medida no restringe ni altera la disponibilidad que tenga el bien el titular registral, sino que simplemente cumple la finalidad de noticiar a quienes están contratando con ellos que se está discutiendo el asiento registral de ese bien. Entonces no podrían alegar buena fe. Como los registros tienen una función de publicidad y la buena fe se basa en ese conocimiento, si uno no anota la medida, después no podría poner así, no, pero acá estamos discutiendo el asiento, no sé, que este bien era mío, pero en realidad estaba anotado el nombre de mi exnovia. Si no está centrada la anotación de litis, al tercero no le es oponible esa manifestación. Lore. Tengo una pregunta que venía a colación de la inhibición. En Rincón de los Sauces dicen que tienen el criterio de que la inhibición es excepcional y previo solicitan que acrediten sumariamente la ausencia de bienes. Pregunta si el criterio en la OFIJU es que se dicta frente a la sola manifestación, que no entendió bien. Sí. ¿Sí? Acá se dicta ante la sola manifestación. Ante la sola manifestación. Listo, era cortito. Perdón. No, provisión. Esta medida se decreta para impedir un cambio en la situación de hecho de derecho mientras dure el proceso y con miras a la eventual sentencia a dictarse. Se ordena a una de las partes que se abstenga de alterar mientras dure el proceso la situación de hecho o de derecho existente en un momento determinado. El título ya nos está ayudando bastante. O sea, lo que le dice a la parte contraria es dejar la situación como está. Porque la alteración de eso va a ocasionar un perjuicio o puede alterar hasta la misma decisión que se vaya a adoptar. Si no tiene por finalidad asegurar el pronunciamiento, la medida no va y para poder evaluarlo obviamente que tiene que haber un juicio iniciado con carácter previo, si no quedaría ahí en el aire. La prohibición de contratar entra como una especie de esta prohibición de innovar porque sería un cambio. Agregamos la parte profunda abajo. O sea, provisión de innovar autónoma y No dentro va, de 10 claro. días que inicio un juicio, no. No, porque no sabemos qué está tratando de cautelar. Y lo que va a recabar después en ese juicio. Si lo manifiesta ahí.
Puede ser. Sí, se podría, pero tienen que, Vuelvan todo para atrás, la tienen que afirmación, por favor. acreditar que... Lo lógico es que lo manifieste, porque si no, no lo utilizan. Es como lo que es la medida típica del interdicto. Cuando a una persona le ingresan a un predio y le empiezan a construir. Claro, Suele que tener una prohibición, como te digo, una prohibición de innovar para que no ingresen más materiales y no siga producción. No, pero Entonces, el interdicto ya es la acción, digamos. sucesores. ¿Eh? Pero ya es la acción en interdicto. Claro, sí, pero, sí. pero quiero decir, si la persona manifestara que no desea un interdicto y quiere una prohibición de innovar y de la medida cautelar surge lo que quiere, habría un impedimento de decretarlo antes del inicio de la participación. Y se mantendría como cualquier otra medida cautelar previa, si a los 10 días no inicia la acción, Caduca la Caduca. medida. Bueno, Pero bueno, tendría que manifestarlo y Sí, porque en las otras medidas también uno se maneja con lo que la parte manifiesta. trae dos. bueno, la prohibición de innovar generalmente se perfecciona con la notificación a la parte de que no puede modificar esa situación, ¿no? Es el destinatario de la medida. Bueno, la cautelar genérica, bueno, esta está regulada en el, creo que es 232. Pero es la que puede dictar el juez atendiendo a las necesidades del caso. O sea, ante todas las medidas anteriores que vimos, que tienen un nombre y se dictan para una concreta denominadas, esta, cuando resulten insuficientes el resto de las medidas, es como la que le abre la puerta al juez para disponer otro tipo de medidas. ¿Sí? Me interesa la interdicción de navegar a mí. Pero bueno, son ejemplos de medidas que puede estar el juez. Sí. En Bolivia. Bueno, la cesación en de ruidos Bolivia. molestos, por ejemplo. O sea, esa es. Sí, la suspensión de una subasta, son todas medidas cautelares que puede dictar el juez, que no están previstas, no están nominadas en el código, pero sí existen. Depende de la medida, es lo que se dispone y cómo se instrumenta la traba. Y bueno, la cautelar innovativa. Llegó. Bueno. Acá son supuestos en que el juez debe pronunciarse urgentemente y antes de la sentencia definitiva cuando se ordena el cumplimiento de una medida que tienda a variar el estado de las cosas, digamos, el estado de hecho existente. Cuando se inicia el juicio, dada determinada circunstancia y se quiere modificar, retrotraer las cosas a un estado anterior o modificar algo que generalmente al revés de no innovar, que es no modificar, esto sería para modificar de cosas. La mayor, digamos, el mayor rigor para poder analizar la procedencia de esta medida es porque en teoría el juez no le puede decir qué hacer a otra persona hasta que no lo diga por intermedio de una sentencia. Entonces necesita evaluarlo o sea, está afectando la individualidad de esa persona. Bueno, y esta medida lo que requiere, además de la verosimilitud del derecho, el peligro de la demora, es la posibilidad de que se consume un daño irreparable. O sea, tiene que acreditar que de no dictarse esa medida se puede ocasionar un daño que no pueda ser reparado. ¿Sí? O sea, no en este momento, sino futuro, que se consuma. Claro. No que se esté ahora No. produciendo. Exacto. ¿Listo? Se atiende a los escenarios. Bueno, a ver qué más les puedo decir. Bueno, lo que hablamos del tema de la sustanciación, en la mayoría de los casos se sustancia porque como muchas veces tiene coincidencia con el objeto del juicio y la modificación puede ocasionar un daño también a la otra parte, se le da intervención para que se manifieste. Entonces, eso se da un traslado y se resuelve una vez que la otra parte nos dio su opinión, digamos, respecto de la medida. ¿Sí?
Eso no sé si todos los jueces la sustancian. Yo tengo entendido que sí, pero no sé. Yo no sé. Sí. No, pero por ahí tenés No, en alguna... realidad el criterio para sustanciarlo no está en el código. Yo creo que el mayor criterio está en saber si uno sustancia puede frustrar o no la medida. Ese sería una buena vara para evaluar. Si uno sustancia lo puede hacer que la medida se torne totalmente ilusoria y con eso se pierda la eventualidad de cumplir una sentencia y posiblemente no lo sustancie. La innovativa se sustancia porque, como dice Marco, es un adelantamiento de la tutela, que después viene un poco vinculado con esas. Claro, la tutela... Parte, claro. Entonces, que probablemente uno no tenga todos los elementos que necesita ver. Por ejemplo, si la cautelar, no sé, en un amparo ambiental, es la clausura del establecimiento, es tan innovativa, ¿no? Es tan grave que uno necesita el traslado de otra parte. Exacto, para escucharlo, porque si uno lo llega a decretar y se equivoca, el perjuicio es mayor que se quería compensar dejándolo. Entonces, uno se cobra el traslado, pero no, digamos, analizando tanto que se frustre, porque como innova la situación, no se podría frustrar si yo la digo. Entonces, nosotros hacemos el traslado de las que innovan la situación de hecho, pero no de las que no innovan. Ahí sí son innovadas aparte, porque en esos casos, no dictarlo es más grave que dictarlo. Entonces, si yo dicto un embargo que con un monto alto, supongamos que eso es lo perjudicial del monto, y se genera un perjuicio a la otra parte, es algo que uno puede darlo de antemano, que ahí sí la ley da facultades para adaptar la medida para no generar un perjuicio innecesario. Fuera de ese caso, puede venir el afectado y plantear un levantamiento del embargo, una sustitución, supongamos un embargo de sustitución. Pero ese es otro supuesto procesal. Acá lo que hacemos es que necesitamos escuchar. Una vez que uno la decreta, puede generarse un perjuicio y uno necesita saber qué pasó en el caso. O sea, acá sobre la parte va a manifestar es sobre el hecho que justifica, no tanto sobre la cautelar, sino sobre el hecho que justifica el periodo de la decisión. Pero bueno. La tutela anticipada también está muy ligada, y también es la posibilidad de anticipo de jurisdicción sin que importe la sentencia definitiva, o sea, es un adelantamiento de la pretensión, de la resolución de esa pretensión, ¿no? Entonces, bueno, en este caso siempre se sustancia, se da intervención antes del dictado de la medida para no afectar el derecho de defensa. ¿Cuál sería un caso típico de tutela anticipada? Bueno, el caso Camacho Acosta era una demanda por daños donde el actor pidió que se le dé una prótesis porque si no se la colocaban en ese tiempo, no se le iban a poder colocar después. Entonces, para que la parte demandada tenía que cubrir el pago de esa prótesis, digamos, ante los eventuales daños. Igual ¿Sí? se da eso en todas las medidas de los administrativos. Bueno, sí. Ahí se da la tutela. Incluso sin hablado muchas veces. pero bueno, las administrativas medio que caen por sí solas. Este es un caso de, con un juicio de daños, se solicita como medida cautelar esa tutela anticipada, que sería entregarle la prótesis para poder... Como una sentencia anticipatoria. Claro, pero en y el caso... anticipar porque La eventualmente anticipada, después se puede discutir. En cambio, en la autosatisfactiva, ya con el cumplimiento ahí, ya no hay más juicio, ya está. Esa sería la diferencia entre los dos. Ultra verosímil la tutela anticipada. La persona que realmente tiene temas de salud. Había un caso de un amparo que... Sí, que había uno también, creo, de una prótesis, no de 4. Era una operación de un ojo, que si no le autorizaban el Instituto de la Operación de la Bio, se había operado un ojo y si no le autorizaban la operación del otro ojo, era una cirugía por vez, ya se había operado un ojo. Y resulta que hubo un problema del proveedor y entonces no la habilitaban de operación. Pero si la persona no se operaba, podía perder la visión. Entonces ahí, bueno, yo hice un pequeño trasladito y lo ordené que le cubra la operación, porque en el peor de los casos tenía que devolver el dinero. Pero si no lo hacía, podía perder la visión, que eso no tiene sobrepago. Bueno, son esos casos, de ultra verosimilitud, en donde es peor no dejarla que ese equilibrio uno lo piensa. Sí, se da mucho en el tema salud.
Claro, o sea, Bueno, y después el tema de la registración de las medidas en el sistema. Acá vemos la pantalla de Dextra, tenemos un expediente y... Sí, se ve chiquito, pero no quisimos usar el sistema que soy de para evitar... Bueno, usted cuando ve la solapa, acá dice modificar, Acá, claro. puede modificar toda esta primera pantalla. Acá te vas a modificar y acá, bueno, aparece el expediente. Acá dice, ¿tiene nota de embargo? Sí, o con cautelar vigente. ¿Sí? Ahí, si eso cliqueamos, es el despacho 1, así, ya. si cliqueamos ahí, tiene nota de embargo, aparece acá en rojo, existe nota de embargo. Abajo y abajo. Y Esto manualmente, se lo ponemos manualmente, dónde está la nota de embargo para no olvidarnos y después no tener que mirar todo el expediente. Pero bueno, acá indicamos que la nota de embargo está en tal hoja. ¿Sí? Es una ayuda a memoria para eventualmente cuando tenemos que liberar fondos. Y se reimprime la carátula y escríbanlo, porque a mí cuando me... No te avisa Ezequiel, ¿no? Creo que lo hablamos. Si vos vas a liberar una orden de pago, el sistema no... Hay un proyecto que está en estudio del BPN en instancias del fuero laboral, lo que se llama que las notas de embargo del expediente se puedan trabar en la cuenta judicial y que la cuenta judicial bloquee fondos por el embargo. Es algo bastante complejo porque hay sumas que pueden no estar alcanzadas por el embargo. Claro. Y el BPN está viendo si logra implementarlo. Pero hay una propuesta que hizo el fuero laboral para que el mismo home banking pueda tomar nota del embargo sobre los fondos depositados en la cuenta. la alumna Andrea. Eso siempre y cuando vos vayas a generar la actuación ingresando al expediente. Porque si vos te posicionás sobre el expediente y generás la actuación directamente, no es eso. Sí, Sí, entrar por el expediente. Poder repetir eso para el info porque no llega el micrófono, no dobla. Eso siempre que se ingrese por el expediente a la actuación, porque muchas veces el sistema te permite dos opciones para agregar actuaciones nuevas. Una es ingresar al expediente y agregarla por nuevo A la solapa de actuaciones nuevo. Y la otra es, te parás en el expediente, hay una solapita arriba que dice actuación, agregás la actuación y no ves lo que dice el expediente adentro. Pero bueno, por eso es la importancia también de ponerlo en la carátula. Y si reimprimimos, pónganlo. Y bueno, por ahí chequear, si vemos que es un expediente muy gordo y tenemos que liberar fondos, ir antes al sistema para corroborar que no haya por las dudas. En realidad el recaudo sería que se va a justificar una orden de pago. entras así, claro. Entonces, si vas a querer una orden de pago, Entras por expediente, actuaciones, nueva actuación, que te aparezca en la pantalla todos los datos del expediente. ¿Sí? Si no, te aparece solo la carátula y vas por arriba. Y después la otra que me dijeron que no la usan, me sinceraron todos los despachos que ninguno usa esta que dice con cautelar vigente. Que también pone acá un cartelito que dice cautelar vigente, que bueno, es a los fines de que sepamos que hay una medida cautelar. Una de las medidas como para que nos recuerden. Claro, los alertas del caso. la que a nosotros más nos interesa es la de la nota de embargo, porque es la que nos afecta. Las 40 anotaciones que hacemos la tapa, la contratapa y en todos los cuartos. Está de Luis acá que bueno, eso es todo. Llegaron hasta el exterior de la ciudad. Bueno, saludos a todos. Hasta la próxima.